quisiera preguntarle al señor Retamoso, que quizá por razones de ser un poco mayor que el resto de los alumnos, quizá él nos pueda ilustrar, como hizo la vez pasada respecto del surgimiento del boom, y el boom surgió más o menos por la misma época. El boom surgió hacia 1963, es decir, un año antes de la publicación de la novela El monstruo sagrado. Y lo curioso es que cuando Manuel Escorza publica los libros sagrados, también incluye La ciudad de los perros de Mario Vargas, que ya había sido publicada en España, pero como era una novela tan famosa y muchos no habíamos leído porque no llegaron los ejemplares de Europa, entonces Escorza publicó también la novela. Según información de la propia novela, el alcalde de aquella época, Luis Bedoya Reyes, prohibió esa novela. Eso no sé si sea cierto, ¿no? Pero ya saben ustedes que La ciudad de los perros causó mucha polémica, porque fue una crítica frontal contra esta historia que cuenta que cuenta Vargas Llosa de lo que ocurrió en el Colegio Leoncio Prado. Entonces vamos a pedir al señor Henry Retamoso si es que nos puede orientar un tanto acerca qué es lo que recuerda, porque él recuerda el surgimiento del boom, entonces pienso que también podía recordar quizá algunos incidentes del fenómeno de populibros, o quizá incluso pueda ser que haya leído El monstruo sagrado. Esta pregunta va dirigida al señor Retamoso, que es una buena fuente de información. Buenas, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Primeramente agradecer la cortesía que para conmigo, ¿no? De comentar esta etapa para mí muy creativa y digamos, muy inspiradora. Agradecer al escritor Escorza, porque como usted dijo, ¿no? con esta difusión de los libros de populibros, prácticamente yo tuve acceso a libros que no podía comprar, eran muy caros ese tiempo, como Madame Bovary, como el libro de maestro Estampa Mulata, me acuerdo también Estampa Mulata, que leí también con bastante devoción, y el libro de Evaristo Buendía, Evaristo Carmente creo que es. Buenos libros que he leído, porque el populibro popularizó bastante en ese tiempo, bastante libros baratísimos, que todo el mundo podía comprar ya acceso masivo. En cuanto a esa etapa de 50, 60, más que nada, porque yo a esa etapa fue cuando comencé a leer bastante libros, puedo decir, ¿no? Mi lectura comenzó por ahí, ¿no? En 60 comenzó mi lectura con bastante fuerza, hasta el 70, y el 80 ingresé a San Marcos, el 80 ingresé justamente, pues ya tenía decidido entrar a literatura. Los escritores que me llamaban la atención... Señor Retamoso, disculpe que lo interrumpa. Trate de mostrar su rostro, porque no está se mal ve cuadrada su cámara. Trate de cuadrar ahí está, ahí se le ve mejor, ya, ahí se le ve mejor. Estaba comentando lo que justamente en la época del 60, 70, cuando, digamos, el populibro se hizo masivo y la gente del pueblo tenía acceso a esos libros. Eran un poquito caros, muy caros, eran como Madame Bovary, que lo vi en la edición populibros, también la serpiente del maestro Ciro Alegría, y obras como Lima la Horrible, me acuerdo, y también obras del maestro Vargas Llosa, ¿no? Ajá. Yo la había leído en otra edición. Justamente Vargas Llosa fue el que me deslumbró con Los Cachorros. Con Los Cachorros, claro. Prácticamente esa obra que la leí con bastante fruición. Y podría decir que fue una época muy creativa del boom
peruano también, porque no solamente el latinoamericano, el peruano también, porque había muchos peruanos que estaban sorprendiendo con su narrativa, ¿no? Así es, así es. Dentro de ellos, de esa época yo me acuerdo mucho de Manuel Bengolea. Manuel Bengolea con su cuento La Corbata fue lo que para mí trascendió. Sentí en el ánimo un afán de escribir, o sea, me impulsó a escribir, a seguir la carrera de literatura. Y ahora estoy, digamos, devolviendo el favor haciendo una tesis sobre Manuel Bengolea. Justamente la tesis la llamo El humor en la narrativa de Manuel Bengolea. El 60-70, que yo es la época en que yo me dediqué a las lecturas, podría decirle que justamente fue por el boom. Vargas Llosa, García Márquez y el maestro, prácticamente el uruguayo, Roa Bastos, creo que es Roa Bastos. Roa Bastos es el paraguayo. Sí, me impulsaron a las lecturas, al conocimiento, ¿no? Y San Marcos también estaba publicando bastantes revistas ahí, me acuerdo que había la revista Letras, también ya había otras cosas que ya estaban saliendo, publicándose, pero la revista especializada todavía no tenía acceso porque todavía no había ingresado a San Marcos, pero sí puedo decir que había una gran difusión cultural del 60 al 70 por la dinámica del maestro Escorza, abarató los libros, hicieron más publicaciones, porque la verdad la literatura era muy selecta la literatura en el año 60-70, los libros estaban muy carísimos, no teníamos acceso, si no fuera por Populibros no hubiéramos leído tantas obras clásicas a nivel peruano, ¿no? A nivel difusión. Sí. San Marcos en ese tiempo también tenía bastantes, daba a conferencias, había bastante, digamos, yo leía los diarios, por ejemplo, el diario El Dominical, Ricardo González, y ahí los artículos yo los leía con bastante devoción, fricción, los artículos de Ricardo González sobre los literatos peruanos y también extranjeros. Entonces había un ambiente muy literario, creativo y crítico. La crítica estaba bastante bien desplegada en ese tiempo y podía decir de que era el momento propicio para dedicarse a las letras, 60, 70. En el 80 ya vino la etapa que usted ya sabe, la etapa más brava de San Marcos, la etapa cuando yo ingresé, la etapa cuando ya la universidad paraba en puro, digamos, problema de intrusión, es la palabra intrusión de la política y de su estudio, ¿no? Se metían a querer alienar a los muchachos, a meterlos en cuestiones políticas, a los artistas, literatos, filósofos, educadores que yo he visto que estaban prácticamente indecisos, no sabían ni qué hacer porque los obligaban a salir a marchar, a quemar llantas, es decir, algunos tenían derechos, claro, a reclamar por sus derechos, pero otros ya lo hacían de forma ya ideológica y los trataban prácticamente de llevarlos a su partido, lo cual nunca acepté porque el artista siempre tiene que ser libre. El libre pensamiento es justamente el momento en que la trascendencia de una persona está en su mente, ¿no? Ya, señor Retamoso, muy interesante sus comentarios, solo que le agradecería que se trate de centrar en el tema que estamos discutiendo, pero sí es importante señalar de lo que usted ha dicho, de muchas cosas interesantes, que solo que usted ya se extendió hasta los 90, hasta los 80, los 90, pero lo cierto es que esa década de los 60, 70 son, diríamos, las décadas en que hubo más interés por la literatura, ¿no? Y qué coincidencia que justamente al inicio de los 60 se produce el fenómeno de eclosión del boom, fenómeno literario a nivel mundial. Y a nivel nacional, casi en misma década, casi por los mismos años, también se produce ese fenómeno de los populibros, que realmente fue de un impacto muy grande. No se ha repetido, mire usted, cuántas décadas han pasado,
jamás se ha vuelto, ni siquiera en la Feria de los Libros, jamás se ha dado ese interés que había por la publicación de los libros. Scorza realizó un milagro, no sabemos a qué arte recurrió, pero recuerdo yo estaba en el colegio y había un interés por ir a comprar los libros. No eran muy caros en realidad porque eran 5 libros por 50 soles, ¿no? Era un precio, en esa época además la moneda no estaba tan devaluada. Entonces yo recuerdo haber leído, por ejemplo, El amante de Lady Chatterley, que no hubiera leído si no hubiera sido ese editorial. Leí La cielo los perros, leí El viejo y el mar, ¿no? Entonces fue un momento muy, muy valioso para la literatura, esa idea de Scorza de lanzar grandes tirajes de libros de autores peruanos, de autores extranjeros también, de actualizar la lectura, ¿no? Creo que valdría la pena en este momento hacer un esfuerzo semejante, en vez de montar grandes ferias que a veces no resultan pues más que un gasto grande, ¿no? No justifican el nivel de ingresos, ¿no? Pero en aquella oportunidad, y en ese contexto especialmente, sale en la 7ª serie este libro, El monstruo sagrado. Y yo la verdad, le soy sincero, vi el libro así, pero no me llamó la atención. Más me llamó la atención el libro de Ribeiro, El amante de Lady Chatterley, etc. Pero ese libro quedó ahí. De todas maneras, aunque no fue leído tanto como se pensaba, sin embargo quedó ahí como un enigma. Y así ha funcionado, y gracias a Neira se ha retomado ese momento, ¿no? Ese momento en que aparece esa novela, causa un gran escándalo, produce una conmoción en el mundo de la diplomacia, de la política, pero se está recordando sucesos que han ocurrido hace más de 10 años atrás, porque el crimen ocurrió el año 1951, en plena dictadura de Odría. Entonces el mérito de Alejandro Neira, diríamos, es en haber recuperado para la memoria de nosotros sucesos que ocurrieron en realidad el 51, pero además ha incorporado como punto eje la novela en que se recreó este crimen, novela que él critica, y luego de ahí se ha proyectado a décadas más cercanas, y además ha hablado del conflicto que tuvo su padre con él, ¿no? De, por una parte, no admitir nunca que su hijo fuera homosexual, aunque la novela hablara de ese tema de la homosexualidad, y aunque además el propio narrador lo dice, él también vivió aquello que su padre criticaba, que era el homosexualismo, ¿no? Entonces, en función de eso, yo me he permitido plantear que en la novela hay 4 historias, mínimo 4 historias. Esa ha sido mi tesis central, lo cual no quiere decir que no haya otras tesis también, otras aproximaciones, ¿no? Entonces, en función de esa primera tesis de la existencia de 4 novelas, yo he desarrollado 4 argumentos en los cuales doy cuenta de esos hechos, y luego eso ya nos llevará a la redacción de la reseña, ¿no? Pero, y más una conclusión también, pero solamente leeré, quizá también por razones de tiempo, leeré un par de argumentos, porque como decía antes que lleguen ahorita, todo trabajo de crítica literaria siempre propone algo, siempre interpreta una obra, aún la reseña más sencilla, ¿no? Y claro, la reseña de esta novela es más compleja porque tiene más elementos, ¿no? Entonces, a propósito de ella, solamente leeré dos
dos historias, ¿no?, que van apareciendo una tras otra y luego se van entrelazando, ¿no? Entonces, argumento 1. La primera historia que desencadena la emergencia de las demás es la del narrador innominado con su padre. Ahí comienza la primera historia, que no deja de continuar, quien le hará conocer la ocurrencia del crimen perpetrado en 1951 por Juan Antonio Perazo en contra de su protector, el embajador Jorge Maclean y Estenos. Ese crimen ocurrió. Yo no lo recuerdo realmente, ni creo que nadie lo recuerde, pero ese hecho está registrado, ¿no? Ocurrió realmente. Ambos mantenían una relación homosexual prolongada y no satisfactoria, lo cual llevó a que el joven de condición pobre mate ferozmente a su protector, ¿no? Planeó finalmente la muerte. El padre del narrador, que es el que le informa al hijo, al narrador, el padre del narrador había conocido a ambos cuando era estudiante en un colegio de Lima. Años más tarde el narrador pudo leer la novela El monstruo sagrado de Edgardo de Javich en su casa paterna. Su padre le informó sobre el impacto que había causado en Lima de los 50, el crimen que inspiró a de Javich en los 60 a escribir la novela que le publicó Manuel Escorza en su serie Populibro. Es decir, que si el padre no le hubiera contado al hijo, el hijo de ninguna manera, el narrador, de ninguna manera hubiera, diríamos, conocido este crimen. Pero no solo le contó, sino le dijo: yo estuve vivo, yo era escolar en la época en que se produjo ese crimen, y por las circunstancias X, yo conocí al asesino, porque era el asistente personal del diplomático, ¿no? Entonces, por ese hecho, él conoció esa historia, y luego cuando sale la novela, claro, causa un nuevo impacto, 10 años después, ¿no? Y ya ese libro luego es comentado, es leído por el hijo a instancia del papá. Le dice: lee esta novela, es un crimen que ocurrió hace más de una década y yo conocí al asesino. Lo motiva, ¿no? Pero también le dice: ese fue un crimen de homosexuales, ese fue un crimen de un amor entre hombres, le dice, ¿no? Y por eso lo motiva también, entonces le llama la atención al narrador, y con todos estos elementos, entonces el joven, en el argumento 2, lee la novela. Dice: la segunda historia es la de la citada obra de Javich. El narrador la lee por recomendación de su padre. Descubre la relación que ella guarda con el crimen de Perazo y llega a la conclusión de que es una mala novela. Para el lector, que es un futuro autor, ¿no? La novela de Javich es mala, dice, pero aprovecha para observar al lector detalle del fenómeno editorial denominado Populibros, que protagonizó el escritor peruano Manuel Escorza. Su estrategia consistía en publicar 12 series, imagínense ustedes, 12 series de 5 libros cada uno, con un tiraje de 20.000 ejemplares. Miren ustedes, 20.000 ejemplares. Y como el precio de cada serie era accesible, costaba 50 soles, el público respondía positivamente. Las obras eran de autores peruanos y extranjeros. En una de esas series publicó La ciudad y los perros, novela famosa en aquellos años. Según se dice entre paréntesis, Lucho Bedoya la mandó prohibir, se dice, no sé si sea cierto. El monstruo sagrado apareció en la 7ª serie, al lado de otras obras
entre ellas la de Julio Ramón Ribeiro, que se llama Los hombres y la botella, que Ribeiro estuvo descontento de la edición. El moto sagrado apareció en la 7ª serie. En la presentación se habla de relación anómala. Probablemente eso capturó la atención de los lectores, que parece ser que compraron el libro, ¿no? Lo leyeron, porque hacía referencia a un crimen en que de por medio estaba la relación homosexual de dos personajes, ¿no? Pero también se establece relaciones de intertextualidad con obras de cine y de teatro y de cine. Una obra que se llama Compulsión, que si alguno de ustedes busca, ¿no? Puede ser que encuentre puntos de contacto, porque también se cita una obra de Hitchcock. Leyendo El moto sagrado se enteró del crimen de McLuhan y Stenoz. De Habich cambió nombres reales de personajes por otros, pero su relación con la historia real era evidente, ¿no? Entonces es una obra compleja, pues, que tiene que ver con nuestro pasado literario y también con el pasado de crímenes famosos que ha habido en la historia de Lima, que ustedes recordarán que en la película, en la novela también se habla de un crimen que yo oí hablar, porque yo en esa época no vivía en Lima, pero se convirtió también en materia de mucha curiosidad por parte de la gente, no solo de Lima, el famoso crimen de Armendáriz, ¿no? Que era el supuesto caso de un niño que había sido violado, al parecer, por un delincuente, cosa que no se probó, pero de todas maneras el famoso o el asesino fue asesinado, ¿no? Es decir, eran años en que estos crímenes servían para, de alguna manera, poner en un segundo plano las cuestiones políticas, ¿no? Ese es el contexto en el que aparece esta novela, El moto sagrado, y creo que de todas maneras va a criticar, va a provocar una discusión acerca de, porque uno de los aspectos que trata la novela es el de la corrupción que hay en el mundo de la Cancillería, ¿no? La tercera obra, bueno, hay dos obras más que menciono acá, pero vamos a quedarnos ahí para poder, porque veo que hoy día no ha habido mucha asistencia de alumnos, debe haber al partido de fútbol o alguna otra razón, pero han venido pocos, ¿no? Pero les agradezco a los que han venido y vamos a pasar la lista de una vez. Sí, que activen su cámara para poder filmar. Ya, entonces vamos a pasar la lista. La señorita Bustíos, sí, lamentablemente no hubo por qué preguntarle, pero la próxima de todas maneras la preguntaré, pero está acá, siempre ella viene, siempre cumple, y la próxima semana esperemos que hacia el jueves, no el martes por favor, hacia el jueves ya tendremos sus exámenes parciales calificados. Luego el señor Córdoba sí ha asistido, ha participado incluso. Luego el señor de la Cruz no ha venido, no se ha hecho presente. Galarreta sí ha estado presente. Ijar creo que hoy no ha venido. No lo veo. Guamán, me parece que estuvo un momento, no sé si se mantiene ahí. Sí, Sally Guamán, sí está presente. Sí. Ahí Tampoco está. le preguntamos, pero la próxima de todas maneras. El señor Puchoca asistió, pero también queda pendiente para las próximas semanas como alumno que va a ser interrogado. Así que lee el material que está en el aula, en su correo. Sí, en su correo y en el aula virtual. Participe en la próxima clase. Maldonado no viene nunca. Minaya lo vi por ahí aparecer. Milton Minaya, sí, pero él no participa, mayormente él es alumno invitado, alumno supervisor, enviado seguramente por la dirección de la universidad para ver si se cumplen o no se cumplen las clases, pero como usted puede ver, señor Minaya, que es una suerte de espía de las autoridades, usted no participa
pero asiste, se lo digo en tono más bien coloquial, para que en la próxima actúe, porque usted no suele participar, se resiste a ser partícipe de las clases. Ortega tampoco ha venido, siempre tiene problemas de conexión, Pinán menos, Puchoca apareció, Sí, pero ya está ahí. ya él está pedido para la próxima clase. Retamoso sí vino, Sí, ahí está, intervino el señor Retamoso, y el señor Tupayachi no, hoy día no no está ha venido. presente. No está De presente. acuerdo, hemos terminado entonces a la hora exacta, casi exacta, algunos minutos nos quedan para dar por terminada esta clase. Y repito, comprométanse por favor con la lectura del el monstruo sagrado, lo tienen a su mano. Nosotros vamos a participar en una serie de homenajes, pero como en todo caso ustedes tienen sus propias actividades, no los comprometemos, pero si Norita está aceptada, mañana tenemos una magnífica clase sobre el teatro occidental. Participa la magíster Eliana Vázquez, que es integrante del equipo de esta cátedra, y también Marisa Núñez. Ambas van a presentar una exposición amplia sobre el teatro, así que estás invitada. Y el 31 de julio... No, de agosto. De agosto. El 31 de agosto presentaba mi libro, así que desde ya estás invitada para participar en estas actividades y en todas las demás actividades que realizamos. Ciertamente siempre es una alegría contar con tu presencia, y la próxima vamos a retomar este tema de las reseñas, otros aspectos más. Hay ejercicio por medio, solo que no asisten pues como deben estos jóvenes. Se dan la gran vida, seguramente se van a alguna fiesta de esas que organizan por la Panamericana Sur y prefieren estar ahí expuestos a la pandemia y no vienen a clase. En fin, es la juventud de la generación perdida. ¿Qué vamos a hacer? San Marcos, no sé qué medidas tomará, pero por lo menos con este profesor que es puntual, alguna consideración tendrá, porque San Marcos, bueno, esperemos que esté a la altura de las circunstancias, ¿ya? Entonces nos vemos mañana, nos vemos, ¿ya, Normita? Buenas tardes, mis estimados amigos, que la pasen bien y seguimos trabajando, ¿ya? Muchas gracias, muy buenas tardes.